mencioné un poco en la parte práctica, que tiene un cariosoma central en el núcleo, compacto, ¿no? Y después lo que sí, por ejemplo, no se van a ver mucho los cariosomas ni los núcleos. Lo que manifesté después que hablamos de un citoplasma. Hay dos formas de los trofozoitos. Justamente lo que ven son los trofozoitos, ¿no? de mayor tamaño, que miden de 20 a 40 micras, ¿no? Llamada la forma magna o invasiva, ¿no? Y que incluye los eritrocitos, ese hematófago. Y después la forma minuto o no invasiva, que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Botero, con el nombre de lo que es la entamoeba dispar, ¿no? Que fue el término que adoptaron muchas veces en algunas de las clasificaciones, ¿no? Y luego, por ejemplo, el prequiste, como digo, cuando la característica influye en el trofozoito, que es un poco adversa, va a formar lo que es el prequiste inicialmente, una forma de transición, habitualmente no se la ve muy frecuentemente, y que mide 20 micras, como membrana quística. ¿Qué es lo que mayormente vamos a ver y en la parte práctica? Por eso inclusive hemos señalado los temas como quiste de entamoeba histolítica, quiste de iodomea busca, que se refiere, por ejemplo, que mide 10 a 18 micras. Pueden encontrar en otro lado que puede hablarse de 12 a 20 micras, no hay ningún problema, ¿no? Que tiene una membrana gruesa externa, fundamentalmente, y por otro lado también que pueden verse los núcleos, aunque habitualmente no lo vamos a ver con los microscopios. Efectivamente no se ha visto con mucho detalle, pero después lo vamos a poder identificar en la parte práctica, ¿no? Entonces, esto es lo que mayormente vamos a ver, ¿no? Esto es una imagen aumentada y agrandada de tamaño, pero vamos a ver, no sé si algunos de ustedes han podido ver, me preguntaban, pero estamos en la distribución de los grupos, estaba tratando de prender ese televisor, ¿no? Pero han visto, por ejemplo, las imágenes son muy pequeñas. Es lo que vuelvo a recalcar, vuelvo a insistir, ¿no? Efectivamente, la primera vez voy a mirar, no voy a distinguir, pero en una segunda, tercera, cuarta opción, lógicamente no voy a tener ningún problema, ¿no? Después, en el ciclo de vida, que lo que yo hago literal, ¿no? Realmente podemos mencionar de que el trofozoito de entamoeba histolítica, y la forma vegetativa, se encuentra en la luz del colon, donde se reproduce generalmente por división binaria, una célula original que va a dar lugar a dos células, ¿no? Generalmente cuando se encuentra en la luz del intestino grueso, realmente los trofozoitos primeramente van a eliminar las vacuolas alimenticias y las enzimas, ¿no? Luego, posteriormente, se inmovilizan y forman los prequistes. Acuérdense que hace un instante hablé de trofozoito, prequistes y quistes. Inmovilizan y originan quistes maduros con un núcleo, el cual continúa su desarrollo hasta los típicos quistes tetranucleados. La formación de quistes solo ocurre a nivel del colon, porque el quiste va a ser expulsado junto con la materia fecal en el paciente, ¿ok? Generalmente, el paciente que elimina la materia fecal se puede encontrar lo que es trofozoitos, prequistes y quistes, ¿no? Entonces, los trofozoitos y los prequistes son mucho más lábiles y solamente vamos a poder encontrar, en todo caso, lo que es, por ejemplo, los quistes que resisten la acción del jugo gástrico y solamente es infectante el quiste por vía oral. Aunque decía, la infección por vía oral ingresa el quiste, llega al intestino, se ablanda y la membrana y va a formar los trofozoitos y se van a ir reproduciendo por división binaria. Mostré esta imagen, ¿no? Sobre todo donde estoy mostrando, digamos, cuál va a ser la vía por la cual el paciente se va a infectar. En este caso son niños que están utilizando una toma de agua en una población, ¿no? Y lógicamente están utilizando este otro niño también que tiene cabello totalmente rapado, y la condición, ¿no? Como digo, siempre no toco la parte sociopolítica, no soy ni la parte, por ejemplo, me refiero en la parte
antropológica, etc. Simplemente es para poder ver las condiciones. Esto, por ejemplo, ¿qué nos muestra? Nos muestra en general que hay una mayor distribución de los alimentos, hay una superficie limpia. En cambio aquí, ¿qué llama la atención? ¿Cómo están las manos del manipulador de alimentos? Se supone que este es el manipulador de alimentos y esta persona está manejando. ¿Y esto qué es? Es un billete, ¿verdad? Entonces, Los sí. quistes se refiere como los, realmente que digamos como los huevos, las hileras. A ver, lo que pasa es que los quistes vienen a ser, por ejemplo, hay diferentes formas que se presentan los parásitos, ¿no? En algún momento hablamos de los huevos, o hablamos de las larvas. En este caso vamos a hablar de los protozoarios y vamos a hablar de los quistes, que son los mecanismos de Tienen transmisión. una forma parecida al otro, pero le cambiaron el nombre. Claro, o sea, porque el quiste atípico es una estructura. El quiste que forma el cisticerco es otra estructura, ¿no ven? Entonces es algo diferente al respecto. Muy bien. Bueno, después, generalmente, acá no le he podido mover esto, ¿no? En el medio externo, cuando encontramos los quistes permanecen viables en condiciones apropiadas. Generalmente, si no están expuestos a la desecación, lógicamente van a permanecer al respecto, ¿no? Y se pueden diseminar principalmente por agua contaminada, alimentos, artrópodos mecánicos, ¿no? Y objetos contaminados. Siempre la forma infectante es el quiste, que es la estructura que vamos a ver, que como le decía su compañero, las denominaciones generalmente de quistes es el término que va a apropiarse para diferentes parásitos, diferentes, por ejemplo, las formas que pueden presentarse estos parásitos. Por otro lado, en un momento se va a hablar de formas quísticas cuando en el organismo se presenta, por ejemplo, en el momento un quiste a nivel de uterino. Significa que eso se ha formado una estructura que tiene un componente. Muchas veces tiene un componente celular, tiene un tejido, tiene alguna vez inclusive parte de lo que es el tipo de constitución y que muchas veces llama la atención. En un caso, por ejemplo, de un quiste a nivel uterino, generalmente hay que tomar en cuenta, en todo caso, si se trata de un quiste maligno, para eso ya es otra cosa. En este caso estábamos de formas trofozoíticas. Es diferente cuando hablamos del quiste, ¿no? Hidatídico, mucho más grande, ¿sí? Pero es un quiste, ¿no? Entonces, la forma infectante y va a dar lugar a trofozoites en el intestino. ¿Se entiende esta parte, no? Los quistes llegan a la boca para iniciar la infección. El paciente se infecta por vía oral, ¿verdad? Entonces eso conlleva a que pueda llegar el... Y cuando normalmente a nivel del tubo digestivo, mayormente hay mayor concentración de lo que es, por ejemplo, ácido clorhídrico, las pepsinas a nivel del intestino delgado. Pero en el intestino grueso hay una parte, ¿no? Y entonces los jugos digestivos pueden ablandar la membrana del quiste y permite la formación de los trofozoitos que posteriormente van a conservar el mismo número de núcleos. ¿Por qué ocurre esto? Porque cabalmente este es el proceso que uno vive en los ciclos de vida. La importancia de un ciclo, ¿en qué radica? En primer lugar, el mecanismo por el cual el paciente se va a infectar por un parásito. Primera cosa. Segunda cosa, ¿dónde va a llegar ese parásito? ¿En qué órgano se va a localizar? Tercero, también va a ocurrir justamente que eso va a permitir que ese parásito en forma quística, trofozoito, larva, etc., se localice en una parte del organismo. Y quinto, va a producir un daño patogénico. Y sexto, a través de eso se va a presentar lo que son los signos. ¿De acuerdo? Después, cada núcleo siempre se va a dividir en dos y va a dar lugar a un trofozoito metacíclico. Tal vez... mira, otra vez me volvió.
Tal vez no vamos a interpretar tanto detalle, pero solamente en la cuarta unidad, el examen teórico práctico, es donde pregunté sobre un ciclo muy cabal, ¿no? Porque es bastante amplio, ¿no? No es porque no se memorice, ¿no? Pero sin embargo es para que se pueda entender, y muchas veces donde vemos los ciclos, en las exposiciones presentan su ciclo, ¿verdad? Y se va entendiendo eso, ¿verdad? Pues en el colon cada núcleo se rodea de una porción de citoplasma muy fácil y resultan 8 trofozoitos pequeños. Los trofozoitos se localizan en el glúteo del intestino, sobre las glándulas del Lieberkühn o invaden la mucosa, que es lo que vamos a ver con la patogenia, ¿no? Es lo que estamos mostrando acá. ¿Por qué hay estos puntos rojos acá? Porque mencioné hace un momento que hablamos de la amibiasis extraintestinal. Esto significa que la entomología histolítica va a llegar al cerebro, va a llegar al pulmón y va a llevar al hígado. Y nosotros vamos a ir explicando todos los pasos cómo va ocurriendo esto. ¿Ya? Acá está la forma de ingreso del quiste, desenquistación, formación de los trofozoitos. Trofozoitos se dividen por división binaria, puede haber un enquistamiento, quistes inmaduros desarrollan a quistes maduros y son eliminados, ¿no? Todo esto es lo que está establecido, ¿no?, en lo que es el desarrollo de los parásitos en el organismo. Tiene que haber un ciclo de esta forma, ¿no? Ok. Ahora, la patogenia, que siempre pregunto, en este caso, vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? Los mecanismos por los cuales la entomología histolítica puede producir ulceración del colon se refieren en primer lugar a 4 etapas: invasión de la mucosa, después lo que vienen a ser los factores de virulencia, mecanismos de resistencia del huésped y lo que es la formación de la mucosa. ¿De acuerdo? A ver, vamos a concentrarnos un poquito, para que no se distraigan, porque después va distrayendo uno al vecino, el vecino al otro, y al final se hace una... para que vayamos explicando, ¿no? Muy bien. Está claro de que la entomeba histolítica o la ameba histolítica se localiza en el intestino grueso, y uno de los principales mecanismos de daño va a ser invadir la mucosa del colon. Y para eso tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El contacto físico del trofozoito con las células de la mucosa del colon continúa con la acción de una enzima, una lectina de adherencia, lectina, ¿no?, que tiene mucha afinidad por la galactosa que está abundante en las células del colon. Y ha llegado a tomar contacto, y ese es el primer proceso referente a la invasión de la mucosa, que va ocurriendo en estos casos, ¿no? Muy bien. Factores de virulencia. Las amebas patógenas, obviamente en entomología histolítica, poseen la capacidad de producir, digamos, mayor cantidad de lectinas que permiten adherirse a las células, y mediante el tipo de enzimas va a degradar la elastina y el colágeno y la matriz extracelular que está presente en lo que viene a ser la mucosa del colon. El paciente muchas veces, si tiene todo el sistema de defensa, lógicamente va a activarlo, y en ese caso lo que va a producir generalmente es mecanismos del huésped que impiden la invasión. Bloqueo aquí me confundí, o sea, tuve error, es lectina de adherencia. Bloqueo, destrucción de la lectina mediante hidrolasas de origen pancreático y bacteriano, porque sabemos también que hay un gran grupo de bacterias comensales que van a ayudar inclusive dentro del proceso, ¿no? No todas las bacterias son patógenas, inclusive muchas de esas bacterias tienen que actuar en el organismo. Formación de una inmunoglobulina A secretoria. Cuando se ha vencido esto, entonces los trofozoitos se abren paso en las células de la mucosa y utilizan otra enzima, polaginasa, que destruye los puentes intercelulares. Las enzimas generalmente se van a unir a van a producir una isquemia. La isquemia se menciona acá, pero es una microisquemia, y trombosis que permite la extensión de las lesiones en la submucosa. Generalmente, de acuerdo a muchos datos,
actualmente se habla de que hay un 10 a 15% de pacientes que desarrollan justamente la enfermedad. Hay otro grupo que son los pacientes asintomáticos, ¿no? Y fue a formar las llamadas úlceras en botón de camisa, ¿no? Entonces, esto es lo que se presenta a través de un estudio de tipo endoscópico, ¿no? Todo ese proceso de lo que es invasión de la mucosa, factores de virulencia, digamos, cuando no actúa la defensa del huésped y la invasión a la mucosa, presenta esto, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de lo que es la patogenia. Pero después hablamos de la patología, simplemente para pasar rápidamente, diferente producción de enzimas, ¿no? que van a afectar. Y el factor tóxico es una proteína de peso molecular. Factores de membrana, todas las enzimas, el daño intestinal a nivel del intestino grueso, ciego y recto sigmoides, ¿no? Invaden la mucosa. Voy a pasar un poquito por alto. Acortamiento, desaparición de la microvellosidad, ¿no? Generalmente el daño intestinal es bastante frecuente, ¿no? Y la ulceración es superficial, pero puede producir invasión en profundidad, ¿no? No quise borrar esto, quería borrarlo, pero generalmente, y muchas veces el exudado de la formación de las úlceras puede ser necrótico y puede formar eritrocitos y bacterias, lo cual incrementa el daño que se puede presentar, ¿no? Lo que yo les decía también, por vía hematógena puede ocurrir lo que es la amibiasis hepática, puede haber renal, cerebral y pulmonar. Cerebral obviamente con 80 o 90% de letalidad. Y muchas veces se identifica la presencia de autonomía histolítica, ¿no? En casos de autopsia. Genera un proceso necrótico en los tejidos con ulceración. De todos modos, al revisar el tema, vamos a encontrar que el mismo seguimiento que yo hago a través de Botero va a hablar de lo que es la patogenia, va a entrar a la patología, donde describe con más detalle lo que estoy poniendo este aspecto, ¿no? A veces se forma un masa pseudotumoral, que sería una complicación. Entonces, en resumen, eso. Hay factores en cuanto a la inmunidad. ¿Qué significa la inmunidad? Generalmente va el mecanismo para responder a la invasión amibiana, ¿no? Inmunidad adquirida cuando el parásito hace invasión tisular, la colitis amibiana, ¿no? Va a desarrollar una inmunidad adquirida. Generalmente, aparte de los exámenes copapastológicos, se puede medir un poco la inmunidad a través de pruebas que miden los anticuerpos, ¿no? Se han desarrollado bastante. Entonces, la defensa no inmune, formas intestinales no inmunes contra la invasión. Después, lo que viene a ser también la resistencia adquirida. ¿Qué significa? Explicando en pocas palabras, el hecho que el paciente cuando se infecta por entomoeba histolítica, ¿no? Por ejemplo, en una primera, segunda vez, y se desarrolla una inmunidad, entonces generalmente, si vuelve a reinfectarse, desarrolla con menor intensidad. ¿Ya? Después la inmunomoral, la invasión tisular de entomoeba histolítica, estimula una respuesta inmune, ¿no? Aumento de inmunoglobulinas y anticuerpos que se han detectado coproanticuerpos a través de tomar porciones, o sea, se pide al paciente, el paciente trae una muestra, pero esta muestra se la congela para posteriormente, o se la mantiene fría para poder hacer, digamos, los coproanticuerpos en test de Lynch, ¿no? Inmunidad celular también lo que se refiere a todos los son factores que influyen en lo que es linfocitos T, linfocitos B, CD4, etc., ¿no? Una actividad blastogénica, producción de linfocinas. O sea, el organismo se defiende, por eso que muchas veces puede haber, en algunos casos, la invasión intestinal por alto grado de inmunodepresión. Si el paciente tiene una inmunodepresión, lógicamente va a incluir la defensa, ¿no? La amibiasis hepática, mayor hipersensibilidad y la migración de macrófagos. Manifestaciones clínicas. Acá
vean en la diapositiva, he puesto formas clínicas de amibiasis intestinal. En esta unidad, en su momento, por ejemplo, en el cuestionario que uno elabora, muchas veces dice, a ver, indique 3 formas clínicas, no síntomas ni signos, producidos por entamoeba histolítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que vamos a hablar de esto de acá, ¿no? O sea, son diferentes estadios que puede presentar el parásito dentro de lo que son los mecanismos de infección. ¿Okay? Y acá tenemos, por primeramente, la amibiasis asintomática. Voy a ir detallando eso. Después tenemos lo que es amibiasis intestinal invasiva, la que se divide en lo que es amibiasis aguda o colitis amibiana disentérica. Presenta también lo que es una segunda etapa, la amibiasis crónica o colitis amibiana no disentérica. Y por último, la amibiasis fulminante. ¿Ya? Formas clínicas. Si yo le pido formas clínicas, ustedes van a mencionar esto. ¿Ya? Muy bien. Después, ¿qué es lo que ocurre con la amibiasis asintomática? ¿No? Generalmente tiene mayor importancia en lo que es el factor epidemiológico, ¿no? Porque el paciente, puede haber el paciente infectado por enfermedad histolítica, pero no tiene síntomas. Entonces, pero es importante que se lo considere un portador sano, a través del cual puede infectar, digamos, o puede diseminar la infección. La ausencia de síntomas se explica porque para esto puede vivir en la luz del colon y no invade la mucosa. Puede ser una forma, por ejemplo, minuta, o en un caso no invadió el colon, el paciente elimina la materia fecal y contamina el medio ambiente, ¿no? Y diagnosticada por el examen coprológico, ¿no? Y generalmente revela la presencia de quistes. Colitis amibiana disentérica. ¿Qué es lo que presenta acá? El paciente que tiene un cuadro de una amibiasis aguda, generalmente, resumiendo, presenta, por ejemplo, que es un dolor abdominal. Después, que es, por ejemplo, aumento de las evacuaciones que se traducen en términos que son abundantes, blandas o moco y sangre, lo que se traduce en lo que es disentería mediana, ¿no? O diarrea disentérica, o moco y sangre. ¿De acuerdo? Aparte de esto, puede presentar también lo que en el momento hemos hablado de, puede mencionar la colitis, que es importante, y después hablamos, por ejemplo, lo que es dos cosas. El paciente experimenta la necesidad de eliminar la materia fecal, lo que se constituye el síntoma de colitis. La persistencia en el recto, un espasmo doloroso que produce la necesidad de una nueva evacuación, es lo que después se conoce como el término tenesmo, ¿no? La materia fecal, en este momento, un cuadro, una amibiasis aguda, se va a encontrar, si se observa, la presencia de trombocitos hematófagos, principalmente. Pero también puede presentar lo que es el esputo rectal, es decir, cantidad de materia fecal pequeña y solo se elimina una pequeña cantidad de moco, ¿no? El llamado el esputo rectal. Generalmente el paciente, si se lo detecta en la fase aguda, se administra el tratamiento, no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre cuando vence eso y pasa? Entonces va a entrar en una amibiasis crónica. Muchos pacientes realizan eso. Pues generalmente en la cual hay síntomas de colitis, por un lado. Por otro lado, digamos, o sea, no se presenta el cuadro disentérico de evolución prolongada, ¿no? Y puede haber consecutivo a la fase aguda. Muchas veces me preguntan ustedes, cuando yo hago en el cuestionario, por ejemplo, indique 3, 4, 5 síntomas, pues me dicen, bueno, ponemos de la fase aguda a la fase crónica. No hay ningún problema en el examen poner de ambos, porque son similares, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso va a haber dolor abdominal y similar. Diarrea, otra cosa que hay, presencia ocasional de moco, rara vez sangre en las heces, pujo y tenesmo. Muchas veces el paciente, por ejemplo, realiza un tratamiento incompleto, por ejemplo, y se va a presentar la colitis, ¿de acuerdo?
y después, por ejemplo, hipotenesmo en forma mucho más leve, ¿no? Por otro lado, las etapas diarreicas pueden alternarse con etapas de constipación. El examen patológico detecta trofosóitos en algún caso. ¿Qué ocurre si el paciente pasa de la etapa de lo que es la colitis amibiana no descendente, colitis amibiana fulminante? ¿Qué significa? Una forma de amibiasis preaguda. Si es fulminante, muchas veces va a comprometer, va a llegar al paciente tenga un problema mucho más serio. Aparte de los síntomas, dolor, diarrea, hipotenesmo, etc., generalmente vamos a tener dolor abdominal, diarrea, tenesmo, y hay una cosa, anorexia y enflaquecimiento. Y algo que también, cuando el paciente está presentando dolor abdominal intenso, generalmente se va a hacer un examen y va a encontrar una sensibilidad abdominal aumentada, especialmente a nivel del colon, ¿ya? Y también atonía o hipotonía. ¿Qué sucede si hay una atonía o hipotonía de la nariz? Ya mencionamos antes. Puede haber un prolapso rectal. Eso. ¿Ya? No hay problema. Entonces, ahora, pasando a las manifestaciones clínicas, después de que haya la tertulia o concluya la tertulia, no sé que están viendo otras cosas. Apuesto. Realmente miran mucho y yo me doy cuenta, no están viendo esto, apuesto, pero no voy a ir a estar encima, ¿no? Ya digo, el que capta, y entonces después ya veremos en la traducción, ¿no? Generalmente, cuando hay una complicación, es decir, se han sobrepasado los síntomas, entonces ahí corresponde a lo que es, por ejemplo, puede haber lo que es la colitis gangrenosa y la perforación intestinal. Se perfora el intestino, se complica la verdad. Y entonces, por ejemplo, amibiasis perforada, resumiendo, el paciente presenta, por ejemplo, una forma necrótica fulminante. Entonces, ¿esto qué significa fulminante? Que puede llegar a que el paciente fallezca. Se puede producir en forma lenta hacia el retroperitoneo. El paciente, por ejemplo, presenta una distensión abdominal, elevación térmica, y esto que dice dolor abdominal, resistencia muscular, lo que muchas veces se identificaba antes, le decía vientre en tabla, duro. Entonces, al hacer la palpación, se observaba eso, se habrá cambiado un poco, ¿no? Entonces, ¿qué llevaba eso, por ejemplo, de que después se tenga que ver, y estamos hablando ya, por ejemplo, de una forma lenta, hacer una peritonitis? Y aunque son menos los casos actualmente, pero una peritonitis es complicada, ¿no? Hay que hacer se llama laparotomía exploratoria, y muchas veces requiere, por ejemplo, dejar, por ejemplo, que es un dren, que se llama un drenaje, para hacer toda la parte de la limpieza, ¿no? Otra cosa es la forma que puede llamar la atención, la formación de un ameboma, o sea, una masa dolorosa de tamaño variable. ¿Por qué dolorosa? Porque hacer toda la palpación del colon, ¿no? Porque de todos modos, no ahorita, pero más adelante, en el tercer año, hay 2 asignaturas. Silencio. Pueden compartir qué están hablando de otra cosa. Ya. Entonces, justamente lo que estaba... Lo que ustedes después van a ver, cuando se habla, por ejemplo, para poder identificar, ¿no? Porque probablemente van a mencionar todos, no, pero hay el PCR, hay la ecografía y esto. Generalmente, muchos de los pacientes se tienen que hacer, por ejemplo, todo lo que es la exploración manual y la identificación mediante lo que es palpación, percusión, ocultación, ¿no? Entonces, se puede ocultar en la parte para ver los ruidos hidroaéreos, por ejemplo, si hay acúmulo de gases, etcétera, ¿no? Y la palpación permite que se vaya delimitando y vaya identificándose, por ejemplo, la masa dolorosa, ¿no? Y luego puede haber signos de oclusión, que hay que hacer las diferencias con, por ejemplo, las infecciones de Ascaris, ¿no? Apendicitis amibiana, obviamente, manifestaciones similares a la apendicitis bacteriana.
¿no? La localización de un agente infeccioso que determina toda una sintomatología. No voy a entrar en la sintomatología de la mediasis de la apendicitis mediana porque lógicamente eso lo van a conocer, ¿no? Diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico de una mediasis? Que siempre pongo clínico, epidemiológico y laboratorial. Clínico. A través de las manifestaciones de lo que el paciente va a identificar. Tengo que ver, tengo que preguntar. Tenemos que armar la historia clínica. El paciente presenta esto, ¿no? Posteriormente se hará lo que es epidemiológico. ¿Dónde viene el paciente? ¿Dónde está? O sea, si viene de un área, un barrio residencial, hay que ver. En cambio, generalmente muchas veces de zonas periféricas, donde las condiciones de saneamiento ambiental tienen deficiencia, ¿verdad? El laboratorio. Acá, por ejemplo, puse también que clínicamente puede diferenciarse de otras enfermedades, lo que se llama el diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico del laboratorio, ¿no? La materia fecal emitida recientemente apropiada. Si la materia es líquida, generalmente vamos a poder identificar lo que son los trombozoides. ¿Cuáles eran los trombozoides? Las formas son formas de resistencia, los trombozoides. Era como la larva. La forma vegetativa, la forma en la cual para esto va a tomar contacto con la mucosa, ¿no? Después, generalmente el examen pastológico es lo que es muy puntual para poder ver. Aparte de esto, Botero, por ejemplo, describe todos los detalles, pero sabemos que los exámenes copropastológicos van a permitir la identificación. En el tratamiento, una amibiasis aguda se tiene que tratar. Y acá vamos a mencionar dos cosas siguientes. Generalmente los medicamentos se dividen en amibicida de acción luminal y de acción tisular, ¿no? Había una parte de algunas diapositivas sobre el mecanismo de acción de los antiparastales. Lo desarrollé un poco más eso en tiempo de la pandemia para que el alumno pueda revisar algunas cosas más. Se puede hablar porque después, muy resumido, porque el docente o los docentes de farmacología, ¿no?, de terapéutica en el tercer año les van a explicar con más detalle, ¿no? Estos medicamentos que lo van a ver, generalmente lo que es dicloroacelamidas, cicloxan, etc., dopamida, son los llamados amibicidas de acción luminal. Menciono acá, pero hago mayor énfasis en lo que son los amibicidas de acción tisular y parcialmente luminal o medianamente luminal. Aquí hablamos los derivados de los 5-nitroimidazoles. Cambiamos un poco, ya no hablaremos de praziquantel, albendazol, después ivermectina, etcétera, sino que vamos a hablar de estos medicamentos. Efectivos a nivel de los tejidos y se absorben muy bien en el intestino delgado y pasan al intestino. Metronidazol, 30 miligramos, 40 miligramos por kilogramo de peso durante 5 a 7 días. Después tenemos secnidazol, ¿no?, que es, en muchos casos la experiencia muestra la dosis única, ¿no?, de 2 gramos en adultos. El tinidazol, 2 gramos día adultos y 50 a 60 miligramos, ¿no? Posteriormente hablamos del tinidazol y ornidazol. Fíjense el nombre para que después ustedes lo graben. Muchas veces el alumno está dando el examen como complemento. ¿Cuál es la siguiente palabra? Y está todo acá, o sea, es fundamental, ¿no? Uno tiene que ir, sobre todo, manejando el principio activo, genérico. Vienen diferentes nombres, diferentes líneas, pero muchas veces es importante el nombre genérico, con lo cual uno va a escribir directamente la receta, ¿no? Después ya vendrá cabalmente todas las líneas que vamos a ir, que los visitadores muchas veces o encontremos lo que vamos a ver, ¿no? Secnidazol, tinidazol, no estoy mencionando las dosis que normalmente no aplicamos, ¿no? Ornidazol es 500 miligramos. Y también la nitazoxanida, ¿no?, que es uno de los antiparasitarios de amplio espectro, ¿no?, con previo recubierto de 500 miligramos, ¿no?,
por 3 días, tabletas dispensables y la suspensión. ¿Para qué la suspensión? Para los niños. De todos modos hay que tomar en cuenta lo que es, por ejemplo, la parte de el peso, ¿no? Acá tratamiento de la bebida hepática, pero eso vamos a comenzar a hablar justamente después de hablar de esto. La parte de epidemiología y prevención que solamente he preguntado inicialmente en el cuarto bloque del examen parcial teórico-práctico, pero por ejemplo, importante, infección de origen que predomina en los Países Bajos. Fuentes de infección para bebidas humanas, el hombre. El hombre infectado va a ser el causante de la transmisión. Los quistes tienen capacidad de resistir a algunas condiciones del ambiente, ¿no? La amebiasis, tendencia familiar, por eso muchas veces hay que hacer el tratamiento a todo el entorno familiar. ¿Ya? Higiene personal, importante, saneamiento ambiental. Si no hay un saneamiento ambiental adecuado, lógicamente ¿no? También los hortalizas o los vegetales de consumo deben tener una adecuada limpieza, ¿no? Prevención bastante difícil en zonas endémicas. Hay que mejorar, elevar el nivel de vida de acuerdo a las condiciones que se presentan, mejorar las viviendas, esto es agua potable, eliminación apropiada de heces humanas, canalización, utilización de letrinas. Bueno, esto obviamente es bastante sencillo de lo que uno puede ver, ¿no? ¿Verdad? Esto ya lo hemos visto, lo que yo decía, para que podamos identificar, pero hay otro cuadro más sencillo al respecto, ¿no? Para mencionar acá, luego todo esto. Normal. ¿Qué significa amebiasis extraintestinal? Estoy avanzando porque lógicamente el próximo día miércoles vamos a estar dando examen, ¿verdad? Entonces, guardando un poco como localización, por ejemplo, de la enfermedad histolítica a nivel de hígado o de pulmón. Del hígado pasa a los pulmones, piel y mucosas y también puede llegar al cerebro. Funciona meningoencefalitis amebiana secundaria, que después ya explicaremos por qué hablamos de meningoencefalitis amebiana secundaria. La amebiasis hepática. El hígado es la localización más importante después del colon, ¿no? La puerta de entrada, aparte del intestino, la cual justamente ha sufrido la invasión de la histolítica y se dirige por vía portal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Migración de trombozoides. Lo característico es absceso hepático amebiano, complicado. Sí. Ahora, vuelvo a repetir, ¿no? En general, no todos los pacientes que vamos a ver, o se va a ver en el futuro, o vamos a conocer, van a presentar ya sea una complicación o una amebiasis extraintestinal. En algunos casos puede llegar a la amebiasis intestinal y se puede solucionar. Invasión, trombosis de los vanos porta y producen necrosis, microabscesos, etc., ¿no? Y en algún momento puede haber la formación de pequeños focos que contienen trombocitos y células mononucleares, pero ya vamos a ver cómo se realiza, no siempre se tiene que identificar. ¿Okay? El abdomen globuloso con una hepatomegalia, cuadro clínico, dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre, hepatomegalia. El absceso siempre o generalmente se va a complicar con una sobreinfección bacteriana, ¿no? La ruptura del absceso se puede realizar, o sea, se ha infectado al paciente y es hacia el tórax produciendo graves complicaciones pulmonares, lo cual estamos hablando de una amebiasis neuropulmonar. ¿Cómo hago el diagnóstico de una amebiasis hepática? Primeramente tiene importancia lo que es la parte de imagenológica, ecografía, tomografía. Inmunológico, la prueba de ISA, que es la más utilizada, ¿no? Y en algún momento en el material del absceso se puede hacer la búsqueda pastológica, ¿ya? El tratamiento de amebiasis hepática, puse aquí metronidazol bioral, pero realmente es inyectable. Metronidazol que ingresa, por ejemplo, se da en 100 ml de muchas veces solución glucosada, etc. Se complementa con otro antiparasitario, secnidazol, nidazol, etc., ¿no? Entonces, decía metronidazol bien inyectado. Okay, ahí tenemos. Cuando hablamos de a ver, ahora sí.
todos entremos en una atención. Es importante, porque no es solamente con este grupo, ¿no? Entonces, con eso sí hay que, o cambio de sentido, puede ser más imágenes en la parte de las clases, pero sin embargo voy explicando y voy relatando para que es la obligación de nosotros, yo por lo menos como estudiante, y nosotros como estudiantes no podemos estar distrayéndonos. Generalmente éramos sujetos a un montón de preguntas. Entonces teníamos que estar atentos, teníamos que estar tomando apuntes, teníamos que estar verificando. No había tanto, y no es que me sienta mal. Me siento más bien porque generalmente la explicación y la lectura era mucho más habituada de libros, ¿no? Ahora agarramos el celular, llega todo. Tenemos la obligación de pasarle las diapositivas, ¿no? Pero sin embargo es importante la parte de atención, ¿no? Porque yo no me leo todo. Voy dando alguna que otra cosa y voy explicando, ¿no? Por ejemplo, se rompe el absceso hepático mediano y se produce un conducto normal, una fístula. Se disemina hematoma. El paciente va a presentar tos, expectoración, dolor torácico, ¿no? Disnea. Muchas veces elimina el contenido necrótico de color chocolate, que hay que hacer la diferencia con otras enfermedades. Signos de derrame o consolidación pulmonar, ¿no? El paciente se encuentra mal estabilizado, porque muchas veces ya un compromiso pulmonar con estolítica se va a producir un paciente que tiene muchas veces como una enfermedad de base o la condición del paciente, que puede ser un paciente, por ejemplo, en situación de cáncer, ¿no? Entonces, ahí vienen los exámenes imagenológicos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se ha roto el absceso? Sintomatología pulmonar, se produce una fístula. Y el diagnóstico se confirma con pruebas cerebrales. Pero puede ocurrir que se fistuliza y va a producir una amebiasis cutánea y de las mucosas. Entonces, la amebiasis intestinal aguda, complicada. La rectitis amebiana, muchas veces el paciente va a presentar lesiones a nivel del ano, por ejemplo, constituyendo úlceras perianales. Generalmente, vuelvo a repetir, esto se va a producir mayormente en grupos de población con bajas condiciones de defensa, bajas defensas, condiciones inclusive de el paciente está viviendo en la calle, lo vemos, ¿no? O que son grupos de pacientes, no todos los pacientes enferman, ¿no? Llegan a los hospitales, se identifican en todos los países, ¿no? No solamente en América o en Latinoamérica, sino que puede ocurrir también en otros países, ¿no? Y fistulización. Ahora, esto de acá, absceso cerebral amebiano, siempre es una localización amebiana secundaria, porque más adelante hablaremos de la amebiasis, ¿no? Lo que es amebiasis, por ejemplo, lo que es la meningitis amebiana primaria producida por lo que son las amebas de vida libre, que es diferente, ¿no? Entonces, la mayoría de los pocos casos conocidos están siendo presentados porque hay una perforación por necrosis sexual. El paciente generalmente se lo va a identificar en lo que vienen a ser las amebiasis sistémicas, ¿no? Y además, esto lo vemos por autopsia. Mencionado cabalmente, pero no hay también pacientes infectados, sino llega la enfermedad estolítica y produce un cuadro bastante intenso, ¿no? Entonces, diagnóstico por autopsia significa que el paciente ya ha fallecido con una amebiasis o tiene algún otro tipo de infección. La amebiasis cerebral, ¿no? Ya localización amebiana secundaria, diseminación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a hacer un alto, pero no es que voy a acabar la clase, sino para que conversemos antes de, porque el próximo día, miércoles, ¿no? Tendremos en primer lugar la clase práctica, ¿no? Clase práctica. Tendremos las exposiciones, observaremos las láminas, ¿no?
Y después, en la clase teórica, ¿qué tenemos? Tercer examen parcial teórico, ¿verdad? Entonces, no sé de memoria, pero les voy a comentar, ¿no? Entonces, los temas que van corresponden justamente a lo que ya pasamos en el momento, la parte de las pilarias, ¿no? Cuchillería, bulla, o coser, caloa, loa. Después, triquinela, espirales. Después, lo que es la parte de los esquistosomas, que corresponde, por ejemplo, a Manzoni, Hematorium, Japón. Por otro lado, también lo que se refiere a lo que es la fasciola hepática, ¿no? De todos modos, mencione y anótenlo porque han habido algunos compañeros que han mezclado y han comenzado a preparar la cuarta unidad. Citriarcosis y citridosis, eso vamos a dar más adelante. Ahorita quedó pendiente, yo quería aplicar antes del receso, pero no dio mucho tiempo, pero ahora lo vamos a aplicar en el curso de la próxima semana, ¿no? Un examen seguido, dimos el cuarto examen parcial teórico práctico, ahora hacemos el tercer parcial. ¿Está claro? ¿Seguro? O sea, anótenlo solo siempre. filarias. Solo filarias. Claro, filariasis, después trichinela, esquistosomiasis y fasciola hepática, ¿no? Ahí hay que revisarlo, ¿no? O sea, lo que La igual patogenia de la miseria manucrofia, etc. Después lo que se refiere a lo que es las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Usted puede volver a mandar la diapositiva? ¿Perdón? Las exposiciones de... desde los grupos. Los temas... de la unidad 3 la puede volver a mandar. Las diapositivas. Ya. ¿Ya? De acuerdo. Anoche o mañana ya las mandan. No voy a esperar hasta el domingo, ¿no? Porque el domingo va a estar en otra actividad, ¿no? Para que tengan eso, siempre, pero un consejo, ¿no? Siempre revisen, por ejemplo, veo que muchas tienen el libro, entonces agarren el libro y ponen sus diapositivas, se van mirando, van marcando. Porque muchas veces en el libro está un poquito más amplia y puedo mejorar yo mi aprendizaje, ¿no? Ahora lo que voy a llamar lista y después me falta avisar del paralelo 4A los resultados del cuarto examen parcial psicopráctico. ¿Verdad? No les avisé del no, el 4B sí, pero el 4A. Entonces hacemos lo siguiente. Llamo lista